Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 4, titulada Amarás al Señor tu Dios. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. En el cual leemos lo siguiente: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro amor. A menudo pensamos que Dios nos pide cientos de cosas: nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad y demás. Pero lo que Dios realmente quiere es nuestro amor. Cuando realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, es entonces cuando le entregamos libremente todo lo demás. Si le entregamos a Dios todo, dinero, tiempo, fuerza, voluntad y demás, sin entregarle nuestro amor, es en vano y todo se pierde. Cuando amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, se nos hará fácil amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una de las oraciones más importantes en la religión judía la constituye la conocida bajo el vocablo hebreo Shema, que significa escuchar o incluso obedecer. Considerado por algunos como el rezo más esencial en todo el judaísmo, es una pieza central de los servicios de rezos matutinos y vespertinos del día a día. La primera línea del Shema en hebreo dice así: Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Y es parte del primer discurso que Moisés les dio a los hijos de Israel cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Este primer verso del Shema, que también es recitado en el momento culminante al final de la oración de Yom Kippur, el día más sagrado del año dentro del judaísmo, es el mismo que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En notable contraste con las naciones circunvecinas que eran politeístas, es decir, con una creencia de la existencia de varios dioses, los hebreos creían en el único Dios verdadero. Y esta profesión de fe ha sido santo y seña de la raza hebrea durante más de 3000 años. Vecinos paganos que rodeaban a los israelitas creían en dioses que siempre estaban en guerra uno con otro. Cada dios pagano era imprevisible y voluble moralmente. Ellos nunca sabían de qué lado estar, por lo que fueron rápidamente cambiantes en cuanto a sus dioses, para evitar su ira. Que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es la verdad esencial del Señor. Porque Él es una persona y no una fuerza vaga representado por otras imágenes contradictorias. Es precisamente gracias a que Jehová nuestro Dios es uno, que Él no es ni Baal, ni Astarte, ni ningún otro Dios. Él es Dios
el Señor. En esta semana analizamos lo que sigue al Shema. Amarás al Señor tu Dios, que no es más que una poderosa expresión de la verdad que sigue siendo tan esencial ahora como lo fue entonces. Cuando en Deuteronomio capítulo 6 verso 1 Moisés comienza diciendo: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Simplemente comenzaba a dar a los hijos de Israel las instrucciones sobre lo que debían hacer para tomar la tierra y prosperar en ella. El pueblo tenía que cumplir con su parte del pacto, aquel establecido con ellos en cumplimiento de la promesa hecha a sus padres. Y el libro de Deuteronomio no es más que una especie de relato en el cual el Señor le comunica constantemente a su pueblo lo que tenía que hacer. En los siguientes versículos, Dios redujo la ley a un solo principio, es decir, a un solo mandamiento que comprime a todos los demás. Por esto, en el verso 2, Moisés continúa diciendo: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El destino de Israel dependía de su obediencia a este gran mandamiento, pues si lo obedecían, sus vidas serían largas y llenas de bendición. De lo contrario, podían esperar la maldición de Dios. Y luego, en medio de todo aquel despliegue de la ley y en el medio de todas las advertencias, reglas y disposiciones, se exhorta al pueblo con un mandato importantísimo. Nuestro texto base para esta semana. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A menudo pensamos que Dios nos pide cientos de cosas: nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad y demás. Pero lo que Dios realmente quiere es nuestro amor. Cuando realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, es entonces cuando le entregamos libremente todo lo demás. Si le entregáramos a Dios todo, dinero, tiempo, fuerza, voluntad y demás, sin entregarle nuestro amor, todo sería en vano y todo se perdería. El conocimiento sobre quién es Dios es lo que nos capacita para corresponderle correctamente, ya que con ese conocimiento podemos darle lo debido. Dios quiere que le amemos completamente y este amor es apropiado porque Él nos ha amado completamente a nosotros. Ya lo leemos en Primera de Juan capítulo 4 verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si bien Dios le habló a su pueblo como una unidad al decirle tu Dios, tu corazón, tu alma, tus fuerzas, el vocablo hebreo usado allí para tú se encuentra en singular.
¿Por qué? Porque apunta a cada una de las partes de esa unidad. A cada uno de nosotros como parte de un cuerpo más grande, la Iglesia de Cristo. Seamos fieles a Él en forma individual y que el fundamento de esa fidelidad sea siempre nuestro amor a Él. En el capítulo 6 de Deuteronomio se le dan al pueblo de Israel 2 mandatos por separado. Se les dijo que amaran a Dios con todo lo que tenían, esto en el verso 5, pero también se les ordenó a temer a Jehová tu Dios, esto en el verso 2. Ahora, nos encontramos con un mandato reconciliador e integral en Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Así es. En este versículo se le dice al pueblo que lo teman y lo amen al mismo tiempo. Debido a que en su gran mayoría las personas interpretan la palabra temor de la forma más común y asociándola con el miedo, es que para algunos esto resultaría en algo muy contradictorio de hacer. Pero siendo que como cristianos sabemos que el temor de Dios va en el sentido de admiración y respeto por quién es Él, su autoridad, su poder, su justicia y su rectitud, también sabemos que amarle y temerle sí es posible, ya que se constituye en una reacción natural de un corazón agradecido. Entender cómo y por qué debemos temer y amar a Dios al mismo tiempo debería ser tan sencillo como ir a la palabra de Dios y darnos cuenta cómo estábamos, quiénes éramos y quiénes somos ahora y gracias a quién. Efesios capítulo 2 versos 1 y 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es, éramos hijos de ira. Pero la buena noticia es que Cristo murió por nosotros, dándonos una nueva vida en Él. Y aunque tú y yo como cristianos sepamos que ahora tenemos vida, nunca debemos olvidar de dónde venimos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La idea detrás de la palabra delitos es que hemos cruzado una línea, desafiando los límites de Dios. Y la idea detrás de la palabra pecados es que hemos errado el blanco, es decir, las normas perfectas de Dios. Al pueblo de Israel se le pidió recordar que habían sido siervos en la tierra de Egipto y que Jehová su Dios les había sacado de allá. Con esto, es lógico pensar que había que amar y temer al Señor. Y si ellos hicieron esto,
¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros al contar con la verdad de la muerte de Cristo Jesús en aquella cruz del Calvario en nuestro favor? Tomando en cuenta que los estatutos y ordenanzas presentados ante el pueblo de Israel en Deuteronomio, y que advertían a la nación judía sobre su deber en obedecer a los mandamientos de Dios, igualmente se les instaba a amar a su Dios de forma completa e integral, corazón, alma y fuerzas. ¿Qué razones podríamos encontrar en las Sagradas Escrituras para que Israel hiciera esto? Deuteronomio capítulo 7, verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. El ser elegidos significaba que Dios los había querido, es decir, su motivación para tan gran obediencia era saber que eran amados por Dios. Conocer y caminar en el amor de Dios es una gran motivación para la obediencia. Porque cuando realmente creemos que Dios nos ama y vivimos con esta creencia como un hecho constante día a día, se nos hace mucho más fácil obedecer y destruir por completo al mismo tiempo cualquier cosa que pueda dañar esta relación de amor. Deuteronomio capítulo 10, verso 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Dios quiere una conducta de obediencia por parte de su pueblo, porque son su posesión especial. A pesar de que el cielo y la tierra le pertenecen a Dios, Él fijó su atención en Israel comenzando con sus padres, y la ha fijado en nosotros hoy, porque somos su especial tesoro. Amigo, amiga, habiendo sido elegidos y teniendo la atención especial de Dios sobre nosotros, estamos en un lugar de gran privilegio, pero también en un lugar de gran responsabilidad. Israel tenía una responsabilidad especial hacia la obediencia. Tú y yo también la tenemos hoy en día. ¿De qué otra manera la Biblia nos lleva al entendimiento sobre por qué debemos amar a Dios? Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este versículo no solo declara nuestro amor por nuestro Señor, también nos dice cuándo Él nos amó. Algunas personas imaginan que Dios nos amó porque sabía que lo amaríamos y llegaríamos a la fe en Él. Pero la realidad del asunto aquí es que Él nos amó antes de eso, e incluso antes de que se crearan los mundos, cuando nuestra única existencia estaba en la mente y el corazón de Dios. Dios nos amó cuando descuidábamos su palabra. Nos amó cuando la rodilla no se doblaba en oración. Te amó cuando estabas en el salón de baile,
cuando estabas en la casa de juegos. Dios nos amó a ti y a mí cuando no pudimos haber estado peor o más lejos de Él de lo que estábamos. Maravilloso, oh Dios, es tu amor. Todos tenemos claro hasta cierto punto que Israel, como toda una nación, fue llamada a amar a Dios. Pero ese llamado en conjunto implicaba a su vez un llamado de forma individual para cada uno de aquellos que conformaban al pueblo de Dios. Cada israelita estaba llamado a hacer uso de su libre albedrío para así tomar la decisión de amar a Dios o no hacerlo. Y si su decisión era hacerlo, mostraría ese amor a través de la obediencia. ¿Qué tan clara es la palabra de Dios en relación a este tema? Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Dios quiere de nosotros un honor reverencial hacia Él, no un temor que nos haga alejarnos de Él, sino un corazón que honra tanto a Dios que pensaría 2 veces antes de ofenderlo. Dios quiere que vivamos nuestras vidas conforme al patrón que Él ha diseñado para nosotros, que caminemos en sus caminos y no en los nuestros. Dios quiere que lo amemos, y no con un amor que simplemente suceda, sino que con un amor que resulte de una decisión de fijar nuestro afecto sobre Él. Dios quiere que le sirvamos, que veamos todo lo que hacemos como un servicio para Él, y que hagamos todo lo que hacemos como si fuese para Él. Y Dios quiere no solamente que sepamos sus mandamientos, sino que los guardemos en el sentido de poseerlos dentro de nosotros, y que nuestra obediencia a ellos se convierta en un reflejo y demostración de lo agradecido que está nuestro corazón por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros y por todo aquello que a día de hoy continúa haciendo. Deuteronomio capítulo 11, verso 1. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. El amor por Dios nunca va en contra de su palabra. Algunas personas piensan que su supuesto amor por el Señor les permite hacer caso omiso de sus mandamientos. Pero esto no es amor verdadero en lo absoluto, ya que el amor real por nuestro Dios siempre se traducirá en obediencia. El amor y la obediencia del pueblo de Israel hacia Dios llegaban en respuesta a la redención que Él había hecho en su favor. Moisés llamó a Israel a recordar lo que Dios hizo en su historia. Si tú te das cuenta, la mayor parte de la historia, tanto oficial como personal, guarda relación con lo que el hombre ha hecho. Sin embargo, Dios quiere que veamos a la historia y veamos lo que Él ha hecho.
porque aprendemos mucho más y somos mucho más beneficiados al ver lo que Dios ha logrado en nuestras vidas. ¿Qué cosas maravillosas ha hecho Dios en tu vida al día de hoy? Basta cerrar los ojos unos instantes y dejar hablar al corazón para darnos cuenta de cuán grandes cosas ha hecho el Señor en nosotros. Amémosle y guardemos sus mandamientos. Muchos han sido los teólogos que por diferentes razones han buscado separar al Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Algo que resulta en una tarea imposible, al menos sin despojar a este último de su verdadero significado. El Antiguo Testamento predice un Mesías, y el Nuevo Testamento revela quién es el Mesías. El Antiguo Testamento registra la entrega de la ley de Dios, y el Nuevo Testamento muestra cómo Jesús, el Mesías, cumplió esa ley. En el Antiguo Testamento, los tratos de Dios son principalmente con su pueblo elegido, los judíos. En el Nuevo Testamento, los tratos de Dios son principalmente con su iglesia. Las bendiciones físicas prometidas bajo el antiguo pacto dan paso a las bendiciones espirituales bajo el nuevo pacto. Y siendo que ambos testamentos revelan la bondad y el amor de Dios, al estudiar las Sagradas Escrituras vemos cómo vez tras vez el Nuevo Testamento cita al Antiguo. Es más, vemos cómo el mismo Jesús lo hizo también. Marcos capítulo 12, versos 28 y 29. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿A quién tenemos aquí formulando esa pregunta a Jesús? Pues se trata de un escriba, alguien que había dedicado su vida tanto a interpretar la ley como también a la manera en que debía aplicarse. Ellos entendían que había muchísimas leyes para obedecer. De hecho, la tradición rabínica posterior incluyó cerca de 613 mandamientos, 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos. Y aquí, este escriba buscaba sintetizarlo todo en una sola pregunta. Pues ahora, la respuesta de Cristo Jesús debería trasladarnos inmediatamente a la introducción de nuestra lección para el estudio de esta semana, ya que allí comentábamos sobre la Shema, una de las oraciones más importantes en la religión judía. Luego de citar a Deuteronomio 6:4 con el Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Jesús cita también el siguiente verso, en el cual apuntó a la aseveración clave de que el Señor es su Dios, su único Dios, y que sobre la base de esa gran verdad son llamados a amarlo supremamente.
Al final de la historia de este mundo, el bando en el que tú y yo elijamos estar se basará en si realmente amamos a nuestro Dios o no. Conozcámosle por nosotros mismos y experimentemos personalmente su bondad, su amor y su gracia, porque será de esa manera que podremos llegar a amarle con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Fe y obediencia. Si hay algo que Dios quiere de nosotros, es nuestro amor y obediencia a su palabra. Pero, ¿cómo demostramos ese amor por Él? Pues la Biblia es clara en este sentido cuando en 1 de Juan capítulo 2, versos 4 y 5 se nos dice que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Si nuestra fe es genuina y verdadera, vamos a vivir un estilo de vida caracterizado por la justicia, modelando el ejemplo que se nos ha dado por medio de Jesucristo. Obedecemos sus mandamientos no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos, porque lo amamos. Número 2. Recibamos su amor. Efesios capítulo 2 versos 4 y 5 nos dice: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todas las razones de la misericordia y el amor de Dios se encuentran en Él. No le damos ninguna razón para amarnos. Sin embargo, en la grandeza de su amor, Él nos ama con ese gran amor de todos modos. Por lo tanto, debemos dejar de tratar de hacernos dignos de amor ante Dios y simplemente recibir su gran amor, reconociendo que somos indignos de Él. Este es el secreto de gracia de la vida cristiana. Y número 3. El primer mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:30. Con esto vemos que lo que Dios en verdad quiere de parte del hombre es amor. Nosotros podemos obedecer a Dios sin amarle, sí, pero si le amamos, la obediencia le seguirá. Es el primer mandamiento en cuanto a la era, porque antes que Adán y Eva tuvieran cualquier otro mandamiento, se les había ordenado que amaran al Señor su Dios, quien los creó. Y además, es el primer mandamiento en cuanto a prioridad, porque cualquier otro acto de obediencia está vacío si no amamos primero a Dios.
Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que, al considerar el inspirado apóstol Juan, la altura, la profundidad y la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanzas y reverencia, y no pudiendo encontrar lenguaje adecuado con que expresar la grandeza y ternura de ese amor, exhorta al mundo a contemplarlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.